Iván Martínez López, él es vicepresidente internacional y cofundador de la World Compliance Association. Ya nos va a explicar él de qué se trata esta organización que en estos momentos, por estos días, está participando del Congreso Internacional de Lucha contra la corrupción. Señor Martínez, muy buenos días. Buenos días. Sí, lo tenemos en línea en unos segundos. A ver, la palabra compliance, Fernando, es una palabra que la estamos escuchando desde hace muy buen tiempo, es un anglicismo, sobre todo desde que se destapa todo el asunto Odebrecht, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas privadas de tener lineamientos dentro de sus organizaciones para que no se den estos actos de corrupción? Señor Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora sí, lo escuchamos fuerte y claro. Señor Martínez, bueno, bienvenido a Perú. Cuéntenos en principio, para todos los que nos están escuchando en este momento, ¿de qué se trata el compliance? Bueno, lo primero, gracias por invitarnos a participar en esta sesión y en esta entrevista. Y por resumirlo de alguna forma, el compliance, resumiéndolo, no dejan de ser el conjunto de herramientas, de actividades, de políticas que puede, incluso debería implementar cualquier tipo de organización, bien sea pública o privada, para prevenir incumplimientos de todo tipo, especialmente en este caso para prevenir conductas de corrupción, siendo, como yo creo que todos sabemos, la corrupción uno de los principales azotes de la economía del país. Sí, sabemos y está cuantificado en 24.000 millones de dólares por la Contraloría lo que el país deja de ganar por no tener medidas de compliance, de cumplimiento y de lucha contra la corrupción. Ahora, tengo entendido que hay 4 temas diferentes que van a ser abordados. Hay personalidades extranjeras y peruanas, del sector público y del sector privado. Me ha llamado la atención ver entre los oradores a una personalidad que se ocupa del cumplimiento compliance en el Club de Fútbol Barcelona. Cuéntenos qué relevancia tiene el cumplimiento en ese equipo de fútbol, uno de los más cotizados del mundo. ¿Aló? Señor Martínez. Bueno. Sí, bueno, escucho un poco mal, creo que he entendido, les escucho un poco mal, pero bueno, creo que he entendido la pregunta, la línea de la relevancia del cumplimiento en el entorno deportivo y en el entorno del fútbol. Y claro, que el compliance es especialmente importante y relevante en aquellas actividades donde se mueve dinero, donde se mueven intereses, donde se mueven influencias, ¿verdad? Está claro que de forma indiscutible en el mundo del deporte, pero especialmente en el mundo del fútbol, se mueve muchísimo dinero. De hecho, tenemos grandes escándalos en el contexto internacional y en el contexto latinoamericano en relación con la corrupción en el mundo del fútbol, por todos los intereses que se generan alrededor de ello. Traemos además en este caso al congreso que estamos organizando esta semana en el Perú a Noelia Romero, quien fue la responsable de ética y cumplimiento del Fútbol Club Barcelona, que de hecho fue la persona que denunció lo que después derivó en el caso Barcagate, ¿verdad? Un caso de corrupción donde a ella se la despidió del Fútbol Club Barcelona por denunciar ciertas conductas inadecuadas que se estaban realizando y determinadas decisiones se estaban tomando por parte de la anterior Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. El deporte y el fútbol, que en muchas ocasiones, realmente siempre debería de ser un ejemplo para la sociedad y para los jóvenes, hemos descubierto que en muchas ocasiones es un foco de corrupción, dado los intereses que rodean al mundo del fútbol.
Señor Martínez, Perú, según un índice de percepción publicado por Transparencia, ha pasado del puesto 94 en el 2020 al puesto 105 en el 2021. Es una de las peores ubicaciones, ¿no?, que tiene en nuestro país. Y en el día a día, más allá de estos escándalos enormes donde se hablaba de millones de dólares, como por ejemplo Lavajato, en el día a día hay corrupción, microcorrupción, si se le quiere decir, que es algo normalizado. ¿Cómo cambiamos ese aspecto que prácticamente es cultural en una sociedad? Bien, creo que he entendido la pregunta al completo, porque escucho varias voces al mismo tiempo, pero creo que he entendido la pregunta sobre la percepción de la corrupción y el empeoramiento de la percepción de la corrupción del Perú. En resumen, claro, tenemos grandes avances en el Perú. Se han hecho realmente avances en materia de lucha contra la corrupción. Esos avances, por un lado, han provocado que los casos de corrupción los tengamos cada día, por fortuna, en los medios de comunicación. Y pese a que puede sonar contradictorio, yo considero que eso es un gran avance. Y eso es algo con lo cual llevamos trabajando varios años en el país. El que hayamos sido capaces de sacar la basura de debajo de la alfombra y ponerla encima de la alfombra y empezar a hablar de un problema real que existe en el país, que existe en Perú, y como observador interesado externo de lo que ocurre en el país, yo creo que poco podemos debatir sobre la situación que estamos viviendo de incertidumbre y cómo las situaciones de corrupción en las instituciones públicas y políticas pueden llegar a paralizar la economía del país, causando al final daños a las poblaciones más vulnerables. Está claro que toda esa situación genera una sensación de incertidumbre, de desazón en los ciudadanos, que ven como una y otra vez se les castiga de forma reiterada. Sin embargo, yo creo que está habiendo avances, especialmente, curiosamente, desde el lado del sector privado. El Perú a día de hoy es uno de los países de Latinoamérica donde más organizaciones privadas están implementando programas anticorrupción, están certificando bajo normativas internacionales esos programas de corrupción. Sí, perdone, señor Martínez, sí que ¿puede ponernos ejemplos de estos programas? De optimismo, ¿no? De que sí que estamos dando avances. Creo que el gran suspenso se lo sigue llevando la clase política, que todavía no se están tomando este tipo de medidas con la seriedad que se debería. Si quisiéramos que nos ponga ejemplos, porque claro, nos alienta que usted nos diga que hay avances en el Perú, que no los vemos tanto acá. Por eso me gustaría que nos ponga ejemplo de entidades públicas o empresas privadas que hayan adoptado estrategias eficaces contra la corrupción en su funcionamiento interno. Bueno, fíjate, a día de hoy podríamos citar casi 1 millar de empresas en el Perú que están adoptando, privadas, que están adoptando medidas, están certificando medidas. A mí no me gusta citar casos concretos. ¿Pero qué medidas, por ejemplo? ¿Qué medidas? Pues no nos dé nombres, pero medidas. Yo creo que ha habido grandes avances, todavía queda mucho recorrido. Sin embargo, a mí siempre me gusta mencionar una institución pública que para mí es un ejemplo como institución e incluso es una referencia a nivel mundial. A mí me gusta valorar mucho el gran trabajo que, en mi opinión, está haciendo la Contraloría General de la República. Bueno. Yo creo que está haciendo un trabajo muy profundo, muy serio. Se están adoptando medidas que además están siendo observadas, copiadas por otros países. Muchas gracias, señor Martínez López. Además hemos colaborado en diferentes actividades. De acuerdo, disculpe usted que la hora haya llegado y que debamos respetar por cumplimiento también nuestras propias normas. Muchas gracias y mucho éxito en este congreso que se realiza hoy y mañana de la Asociación Mundial de Lucha contra la Corrupción, de la cual usted es vicepresidente. Muy buenos días. Vamos a una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.